Craig, Economic Development Manager with the City of Burien. Just want to welcome everyone to the Commercial Leasing Basics webinar today. We have been doing quite a lot of outreach to businesses during the pandemic to understand what challenges and concerns are expressed, and then really meeting those needs by providing services and resources as we can. One of the things that we've heard from businesses during the pandemic, and especially recently, is challenges with understanding leases for new commercial spaces as they may be starting a business or maybe moving to a new location. And then also very importantly, businesses that are having some challenges potentially meeting the requirements of their leases with their landlords, and understanding what their rights are and how to understand their commercial lease with regards to that relationship. We have some wonderful partners with us today, including the Small Business Development Center at Highline College and also Dimension Law Group, who are going to be part of this presentation. I think have a lot of great knowledge in these areas, and we'll be able to, I think, provide some really important information and answer questions that may be had. A couple of things I just wanted to share before I hand it off to the experts. We have been doing quite a lot of outreach and communications to businesses during the pandemic, including an e-newsletter that we send 1 to 2 times a month. It's focused on economic development items, including new grant resources, financial assistance, ways to access technical assistance, and also information on reopening guidelines as we receive that. If you're not receiving it, I would really encourage you to do so. It's available in Spanish and Vietnamese as well. And you can let us know at economicdevelopment@burienwa.gov, and we will sign you up for that list. Oh, if I can just chime in, thank you. My name is Lorraine Sasha, I'm the Economic Development Specialist. I just wanted to translate a bit. Buenas tardes y gracias. Quería darle la bienvenida. Mi manejador, Chris Craig, es el gerente de desarrollo económico. Este año ha sido muy difícil y escuchamos muchos asuntos con los pequeños negocios. Tenemos varios recursos de la ciudad. Mandamos un boletín electrónico que mandamos como 1 o 2 veces cada mes. Si usted no lo está recibiendo, nos puedes mandar un correo electrónico. Sorry, Chris, can you go to the previous page, please? Puedes recibir, si nos manda un correo electrónico, traducimos este boletín. And go ahead and go to the next page, Chris. Y también tenemos una página en el sitio web de la ciudad de Burien, donde tenemos información sobre apoyo, sobre préstamos, becas y más seminarios webs para ayudar su negocio. Thank you. Thank you, Lorraine. We also, along with the e-newsletter, do a Burien business resource page. It's burienwa.gov/COVID-biz, and we include a lot of information on grants, loans, new updates as well. So we consistently update that page with new information. And Lorraine, did you cover this piece already? Yes, I did. Go ahead. Perfect. Also, we have a couple. Lorraine does an amazing job with our social media, providing more content and focusing on businesses that are trying new innovative concepts during the pandemic to share that information. So we have both a Facebook and an Instagram page at Burien Econ Dev. También tenemos páginas en Facebook y también Instagram, donde compartimos información para ayudar a su negocio. Síguenos, ahí puedes conseguirnos por Burien Econ Dev. And finally, we also always want to be available to communicate with businesses and understand the challenges and concerns we're having during the pandemic. Please feel free to reach out to us via email or cell here listed on the screen. El equipo de desarrollo económico de la ciudad de Burien quiere que usted tenga éxito. Póngase en contacto con nosotros si tienen algunas dudas o asuntos y nosotros podemos compartir recursos y también les podemos ayudar.
Aquí está nuestro correo electrónico y también teléfono. Y lo voy a poner en el chat. Okay. Awesome. Thank you, Lorraine. So once again, thank you for all of you for joining. Please do subscribe to some of those resources, our communications channel, so we can get more information about future events like this out. And with that, I want to turn it over to Rich Shockley with the Small Business Development Center at Highline College. Thank you, Chris. There we go. I think you can see that now. So I am with the Small Business Development Center at Highline College, and we are part of a statewide team. There's 34 advisors, 2 trade specialists, and 2 technology business advisors. Hola, mi nombre es Rich y soy parte de esos negocios pequeños y somos parte de 34 expertos consejeros, incluyendo 2 internacionales y 2 tecnológicos negocios. Y ayudamos en lenguajes en inglés, español, Thai, Mandarin, Kikuyu y Swahili. The services we offer are no cost and confidential. Los servicios que ofrecemos son a cero costo y son confidenciales. We also offer research to make better business decisions and provide webinars, both live and on-demand training. También ofrecemos seminarios y también ofrecemos equipos de investigaciones para ayudar a negocios pequeños en tomar decisiones. The work we do is with all types of businesses, pre-venture, startup, and existing businesses. El tipo de trabajo que ofrecemos es de todo tipo de negocios, para empezar negocios, para ayudar a negocios que ya han sido empezados y para gente que tiene planes para comenzar un negocio. The work that we do is really driven by the business themselves, whether it's strategy or execution of some of their business goals. El trabajo que hacemos es totalmente especializado en estrategias y ver cómo podemos ayudarlos mejor. I'd like to address some questions that you need to consider before signing a lease. Quiero platicar sobre preguntas que tienen que hacerse ustedes antes de firmar un alquiler de algún negocio. One of the first questions is, what do I need in the property? Una de las preguntas primeras es ¿qué ocupo en la propiedad? This is going to be different whether you're a product or a service-based business. Esto va a ser diferente dependiendo si su negocio es basado a servicios o productos. Some of these might be parking or visibility from the street and access to your facility. Algunos de estos negocios es basado en parqueaderos para los clientes, visibilidad y el acceso que tengan al negocio. You also need to consider how much space do you need, how much storage requirements, and how long do you plan on staying at this location? Alguna otra cosa que tienen que considerar es también que tan grande quieren que sea el espacio donde están de su negocio y cuánto tiempo piensan quedarse ahí, y al igual para ver si tienen suficiente campo para poner sus cosas. And an important question is, how much can you afford? Y la pregunta más importante es cuánto pueden ustedes pagar. If you are a product-based business, you can usually afford between 6 to 12% of your monthly gross revenue. Si es un negocio de productos, normalmente pueden pagar del 6 al 12% de lo que reciben mensualmente. If you're a service business,
you can afford lease payments between 20 and 25% of your gross monthly revenue. Si es un negocio de servicio, pueden pagar del 20 al 25% de lo que hacen mensualmente. It's important if you're a service business to recognize whether this location will actually increase your revenues. Es importante ver si estos costos les va a ayudar a hacer sus negocios o su costo mejor. And finally, as a tenant, you may be required to make improvements to the space and understand what those costs might be. Y finalmente, como inquilino, tal vez sean requeridos hacerles reparamientos al lugar que están rentando y también asumir los costos de ese lugar. And then, of course, you obviously need to understand what is written in your lease. Y obviamente, al igual, también es importante saber qué es lo que está escrito en el contrato de alquiler. Of course, the terms and renewal rights are important. Los términos y los derechos para renovar son importantes. Who's going to pay for repairs in the space, both inside and outside the building? ¿Quién pagará los reparamientos que hacen en el lugar adentro y por fuera? It's important to know if you can sublet the space or have a co-tenant with you. Es importante saber si ustedes pueden rentar a alguien más o tener a un inquilino con el que ustedes compartan. And then what's included in the lease? Do you have to pay utilities or are those already included in the cost? Y también qué va incluido en el contrato, utilidades o ustedes las tienen que pagar. And during your lease negotiations, there are also promises or commitments made by the landlord. You need to make sure those promises are included in the lease. Y algo también importante es algunos términos o promesas que el dueño del lugar les hayan hecho. También tienen que asegurarse de que eso esté incluido en el contrato. I've provided our contact information here on this slide. Aquí incluí nuestra información de contacto para si quieren llamarnos. And what I'd like to do now is turn this over to Synthia Melton, who is with Dimension Law Group. Y ahora lo que voy a hacer es le vamos a pasar a Synthia Melton, que es parte de Dimension Law Group. You're muted, Synthia. There you go. Thank you. Mm-hmm. Hi, everybody. Good afternoon. My name is Synthia Melton from Dimension Law Group. I'm one of the owners and partners here at Dimension Law, and Yuritsa is actually our wonderful senior paralegal who is going to be translating for us today. Hola, mi nombre es Synthia Melton y soy abogada y también al igual dueña y tengo pareja aquí en la oficina y soy parte de Dimension Law Group y ya soy su paralegal. I wanted to make sure that you can all see my screen. So if you can, Lorraine, confirm that for me, that would be great. Yes, we can see your Asegurarse de screen. que todos puedan ver la pantalla y a ver si podemos asegurarnos de eso. Okay, wonderful. Okay, so just a couple of kind of housekeeping notes before I go any further. I know we are doing a Spanish translation, and a lot of the items we're going to talk about and topics we're going to talk about today
is going to involve a lot of legalese. And so it may not translate, fluidly into Spanish. Yuritsa is going to do her best to translate, but she's not a court certified interpreter. She's volunteering her time for this. And so if there's anything that you may not understand, please let me know. Ok, so algunas cosas que queremos notar es que yo voy a estar traduciendo en español lo que la abogada esté diciendo, pero no estoy certificada para traducir en español, así que algunos de los términos legales no se van a traducir igual que de inglés a español, solamente porque no soy certificada. Yo estoy voluntariando mi tiempo para hacer esto para ustedes, así que si hay algo de lo que ustedes tengan preguntas o no me haga entender yo, por favor, pregúntenos para que nos aseguremos que ustedes están entendiendo esto. Okay, thank you. And so just briefly, Dimension Law Group, we're located in Tooele, Washington. We're a boutique law firm that focuses on real estate, business, and estate planning. And we primarily work with small to mid-sized business owners and landlords and real estate investors. Ok, nuestra oficina de Dimension Law Group, hay puras mujeres aquí, es una oficina que las dueñas son puras mujeres y al igual puras mujeres trabajando, y nuestra oficina se enfoca en los bienes raíces, en ayudar con situaciones de bienes raíces, negocios y también de estate planning, como de los testamentos y todo eso. And on the commercial lease side, we work with both tenants and landlords. And so today we're going to be discussing some of sort of the tips, tricks, just the most important provisions of a lease agreement, a commercial lease agreement that you as a small business owner will want to pay attention to. Y de parte de la práctica de comercial, nosotros representamos a los dueños y a los inquilinos de negocios, y aquí vamos a platicar sobre cuáles son las partes en las que nos tenemos que enfocar, ya sea como dueños o inquilinos de alguna propiedad comercial. So the goals today are going to be, as I mentioned, focusing on some of the most important lease terms and talking about the different type of rent structures. So el enfoque de hoy va a ser hablar sobre términos de contratos y lo que se basa a la renta. We're also going to talk about some of the provisions and terms that you as a small business owner will want to make sure in your lease when you are signing up for a new lease. Y también vamos a identificar algunas provisiones que tienen que ustedes buscar cuando van a firmar o van a entrar en acuerdo para algún negocio pequeño comercial. And lastly, we'll talk about a few different, best practices, and I'll try to give you some of the terms that may be more favorable to a tenant in commercial lease agreements. Y últimamente vamos a hablar sobre algunas prácticas y algunas cosas, algunos términos que los van a hacer que serán más a favor de los inquilinos cuando se llegue a rentar. So generally, as a small business owner, when you are signing up for a lease agreement and you've decided now you need a brick and mortar space, you may use a commercial real estate broker to help you find a place. Como dueño de algún lugar comercial, ustedes pueden usar un agente que se enfoque en bienes raíces para ayudarles a encontrar un lugar correcto para ustedes. You may also you may actually also just find the business, the space on your own through whether online or just driving around, and then contact the landlord's representative.
Al igual, ustedes también pueden encontrar el lugar perfecto buscándolos ustedes solos, manejando alrededor a ver dónde les gusta a ustedes y contactando al dueño de la propiedad. And typically when you do this and when you reach out to a landlord representative and you begin the negotiations, the landlord usually has their form lease that they have used previously. Normalmente cuando ustedes contactan al dueño, ellos usan el acuerdo que tienen formalmente para los inquilinos que tienen ahí. And this lease is, of course, going to include very favorable standard terms that are favorable to the landlord. Y este acuerdo va a ser basado a términos que son favorables para el dueño de la propiedad. And your ability as a small business owner to negotiate is going to depend on several factors. Y la habilidad de como un dueño de un negocio pequeño va a depender de estas cosas, estos factores. So for example, the landlord is going to look at how long you've been in business, what type of business you have, your financial strength as a business owner. Y algunas de las cosas que el dueño va a buscar es qué tanto tiempo han estado en su negocio, qué tipo de negocio es y cuáles son cuáles son lo que ustedes ofrecen. And the type of rental rate and the terms and conditions that you are going to be able to negotiate are also going to depend on the type of building and the location of the building. Okay. Y la cantidad de renta que se pagaría, todo va a depender en el tipo de edificio que sea y al igual en qué locación está para poder negociar. Thank you. And Yuritsa, please let me know if I'm moving too fast. And so, as I mentioned before, so you may choose to use a commercial real estate broker, or you may choose to use your attorney. Y para buscar este lugar perfecto para ustedes, pueden usar un agente de bienes raíces para ayudarlos, o también al igual pueden conseguir a su propio abogado. And if you do choose to use a broker or a lawyer, they will negotiate the terms on your behalf based on your personal goals as a business owner and, of course, your financial ability. Y si escogen ya sea a un agente de bienes raíces o a un abogado para que lo represente o para que les ayude en encontrar este lugar, ellos van a negociar de su parte y la negociación va a ser basada en los objetivos que ustedes quieren y al igual en cuánto ustedes pueden pagar financially. And the one thing to know with a commercial broker is the landlord is who will, even if you have a broker, the landlord will be the one that pays the commission, the fee to your broker. Y si ustedes deciden agarrar un agente de bienes raíces que se enfoque en comercial, el dueño del lugar en el que ustedes estén viendo va a ser el que paga la comisión a su agente que ustedes tengan. And because of that, it's important to make sure that your personal goals are being represented. So you definitely want to be involved in the process, even if you're using a third party. Y por eso, y basado a eso, ustedes tienen que asegurarse de que sus propósitos y sus objetivos sean logrados, aunque ustedes estén representados por alguna gente, ustedes quieren estar involucrados en las negociaciones y decisiones que se tomen. So let's get right into the three most common types of lease agreements and leases that you'll come across
in commercial spaces. Nos vamos a enfocar en los tres tipos de arrendamientos que hay cuando se llega a rentar un lugar comercial. Hay tres tipos de arrendamientos y vamos a platicar sobre ellos. The first kind, and obviously this is going to be the most favorable, is what's called a gross lease or a full service lease. Okay. El primero es el más favorable, y se llama el full service o gross lease, y básicamente incluye todo. And so a gross or full service lease is going to include all of the expenses. So typically that will include your utilities. It may include janitorial. It will include all of the expenses that the landlord will incur in renting the space to you. Este tipo de arrendamiento de full service incluye las utilidades, al igual que a veces ellos ofrecen su gente que viene y limpia para ustedes, y ellos se encargan de que todo esto vaya incluido en lo que ustedes paguen. This type of lease is usually reserved for retail space or office space or a freestanding building. Este tipo de servicios normalmente se les ofrece a lugares de oficina o a negocios que están solos. And the benefit to this type of lease, it's fairly common, but it's starting to become less common. The benefit to this kind of lease is that you as a tenant don't have to worry about additional expenses. You know your all-in cost for your rent each month. Y el beneficio de este tipo de arrendamiento es que ustedes ya saben cuánto es lo que se va a pagar mensualmente y no están esperando costos adicionales. Ustedes ya saben cuál es su tarifa mensual. And typically with this kind of lease, if you have a lease for a term of, let's say, 5 years, your rent increases are already pre-negotiated. So you also can plan financially and know how much your rent is going to go up every year, regardless of what the market does. Okay, y con este tipo de arrendamiento también, por ejemplo, si es por un acuerdo de 5 años, ustedes hacen las negociaciones de cuánto se les va a subir de renta cada año y ustedes ya saben cuánto es lo que van a pagar más cada año con este arrendamiento. The next type of lease that you may see that's also pretty common is called a modified gross lease. El otro tipo de arrendamiento que tal vez ustedes hayan visto o escuchen se llama modified gross or net lease. And with modified gross, it basically will include your base rent, but for example, you may have to pay for your own janitorial or your own utilities. Con este tipo de arrendamiento, ustedes van a pagar lo que es su renta, pero tal vez al igual tengan que pagar sus servicios para que alguien venga a limpiar su lugar o tener que pagar utilidades separadamente de lo que pagan de renta. Another type of lease that you'll see a lot is called a triple net lease. Otro arrendamiento que también se ve mucho es se llama triple net lease. And this type of lease you'll see often in complexes with shared spaces. So maybe in a small shopping mall. Y este tipo de arrendamientos son comunes y se usan mucho cuando hay es un negocio donde están compartidos, como por ejemplo en un mall comercial, allí está compartido sus negocios están ahí, so es el que se usa cuando es compartido. And with a triple net lease, the tenant is responsible for all of the expenses that a landlord has to pay to maintain and run the building.
Y con ese tipo de rendimiento, ustedes tendrían que pagar todos los costos que normalmente el dueño de la propiedad tenía que pagar para que siga corriendo el negocio. And so that includes things like the landlord's property taxes, the landlord's building insurance, common area maintenance. Y eso incluye los taxes que se pagan para la propiedad, costos para mantener la propiedad y todos esos costos adicionales, y como las aseguranzas al igual. And also things such as maintaining the parking lot and maybe a shared lobby. Y al igual, como estar recibiendo mantenimiento en el estacionamiento y en los lobbies al igual. And Lorraine, at this point, will you just run a poll for me? I'm curious as to how many of the attendees are in a current lease agreement. And while Lorraine is doing that, one other type of lease that you may see, and this could be for retail spaces. Eso le acabo de pedir a Lorraine si puede hacer un reporte de cuántos de los que nos están viendo hoy tienen un contrato actualmente, y mientras ella hace eso queremos platicarle sobre otro rendimiento que hay. Is called a percentage rent type of lease, where the tenant pays a base rent and then they pay a percent of their profits. And this type of lease you may see for businesses that do a majority of their business during, let's say, the holiday time. Ok, y otro tipo de rendimiento es se llama percentage rent lease, y normalmente lo hacen cuando ustedes pagan su renta y al igual pagan un porcentaje de lo que ustedes hacen con su negocio, y eso normalmente es para los negocios que dependiendo de los holidays hacen mucho y tienen que pagar un porcentaje sobre eso. So those are some of the common leases you'll see in a commercial leasing situation. So esos son los tipos de rendimientos que ustedes verán en un acuerdo comercial. Now let's move on to some of the financial terms that you should be aware of in your commercial lease agreement. Ahora vamos a seguir con los términos financieros que ustedes tienen que estar alertas. So your rent is obviously going to be based on, well, a lot of times it's based on how large your space is. And so what you'll see is a per square footage rent. For example, $27 a square foot. So la renta es basada normalmente a qué tan grande está el lugar que van a alquilar. Y por ejemplo, hay veces se cobra por pies, como a $27 por pie. So todo depende del espacio que tengan. And one thing you may hear is a term called rent abatement. Y alguna cosa que puedan escuchar se llama rent abatement. And in simple terms, what rent abatement is essentially free rent the landlord gives to you as a condition of signing a long-term lease agreement. Y eso normalmente lo que es renta gratis que el dueño le da en condición con hacer un contrato por un buen tiempo con ellos. You also want to pay special attention to when your rent is due. También quieren tomar en consideración y tomar en nota cuándo la renta se tiene que pagar.
A lot of times you may have a grace period that allows you to pay rent late, but you also, so it's very important to note, when your rent is due versus what that grace period is, and if you're going to be incurring late fees during that grace period. Es importante saber cuándo es cuando se tiene que pagar la renta y si permiten que paguen la renta un poco tarde y si sí se permite eso en el arrendamiento, entonces al igual saber cuánto es lo que se va a acumular de intereses por pagar tarde. Oftentimes late fees won't start until after the grace period is over. However, it really depends on the language in your lease. Todo depende en la escritura del arrendamiento. Hay veces no acumulan pago, un recargo por pagar tarde hasta que se les haya vencido el tiempo que tienen. One thing to note is that a lot of commercial leases will have any monetary payments, such as late fees or any interest that's charged, to be considered as additional rent. Otra cosa por lo que tomar nota es que muchos de los arrendamientos de comercial requieren que se paguen cargos tardes y como intereses al igual. And so what that means is if you, for example, are unable to pay your rent and your landlord issues a pay or vacate notice, that pay or vacate notice is not only going to include rent, but it's going to add on all the late fees and interest as well. Por ejemplo, si el dueño de la propiedad les entregan una carta por no pagar su renta, en esa carta también al igual va a incluir cargos por pagar tarde, al igual que intereses que se hayan estado acumulando. Most lease agreements are also going to require you to pay at least a month of prepaid rent and a security deposit, which usually is equal to 1 month of the rent amount. Okay, so muchos lugares van a exigir que les paguen un mes de renta adelantado antes de usar su negocio y también muchas veces también se requiere un security deposit, que la mayoría del tiempo esa cantidad es igual a lo que debiera de pagar un mes de renta. You're also probably going to hear a term, if you have a space that needs some improvements or work done prior to you leasing it. También al igual van a escuchar de un término que es si el lugar que ustedes van a rentar ocupa reparaciones. You'll hear a term called tenant allowance, improvement allowance. Van a escuchar de un término que se llama tenant allowance or tenant improvement. Yes. Mm-hmm. Tenant improvement allowance. And so what this is this is a chunk of money that your landlord has set aside for you, the tenant who's signing the lease, to do improvements on the property. Y esto es, este término significa que el dueño va a guardar dinero para que estos reparamientos se hagan mientras ustedes estén ahí. And this can be really nice in terms of a cost savings if you are a newer business and need to make improvements, for example, to a space that may be a restaurant. Y esto puede ser muy bien, especialmente si, por ejemplo, van a rentar algún restaurante que necesite reparaciones, podrán usar este dinero. And the amount of money that is allotted or allowed by the landlord is really going to depend on how long of a lease you're willing to sign and guarantee.
Y esa cantidad de dinero que podrán ahorrarse o recibir, todo va a determinar en qué tan largo será su contrato con ellos. And lastly, if you are a small business, if you're a company, an LLC or corporation, your landlord is most likely going to require that you personally guarantee the lease agreement. Y por último, si ustedes son alguna compañía de LLC o el dueño va a requerir que garantíen el acuerdo. And we'll talk a little bit more in detail about that a little later on in the presentation. Y vamos a platicar un poco más sobre eso un poquito más tarde en la presentación. And we'll touch on operational expenses next. And this really applies to if you have a triple net lease. Y vamos a tocar sobre operación, costos sobre operaciones, y esto va a determinar en qué tipo de arrendamiento tengan. So if you have a triple net lease, these are some examples of, it's usually called CAM, or Common Area Maintenance, of the fees that are included in operating expenses. Si tienen lo que se llama un triple net lease, esto es algunas de las cosas que van a incluir en su contrato y de lo que será incluido con su lugar. So as I mentioned, it's the landlord's cost of running and operating the building. Y como mencionó anteriormente, esto es los costos que un dueño de la propiedad acumula por estar manejando el negocio. So that can even include the landlord's property management company, the employees that the landlord has to employ to run and manage the building. So eso se puede incluir como una compañía de gerentes que el dueño use para que mantengan la propiedad corriendo, al igual como empleados que ellos les tengan que pagar para que esto se haga. And this triple net leases usually apply to a building that has numerous spaces, so like a small shopping center. Y triple net lease normalmente aplica a negocios donde tienen varios inquilinos. But you as a tenant are only going to pay for your share of the space, so your pro rata share of the space that you rent. Pero ustedes como inquilinos de este tipo de arrendamiento nomás van a pagar lo que ustedes estén usando como solamente su parte de ustedes. And if you sign this kind of lease, you want to make sure you have audit rights to audit the landlord's expenses on a yearly basis. Y si ustedes tienen este tipo de acuerdo, entonces ustedes tienen el derecho de ver si estos costos son justos de lo que el dueño les está cobrando. And while these types of leases are more favorable to landlords, as a tenant, if there are any cost savings, and let's say the landlord's expenses were less that year, that money then gets returned to you. Y este tipo de acuerdo es el más favorable a los dueños de los lugares, pero por ejemplo, si los costos son menores como algún año, entonces eso se le regresan para atrás. Okay, so let's next chat about occupancy terms in a lease agreement. Vamos a platicar sobre los términos de ocupar los lugares. And what I mean by that is when you sign a commercial lease, you're going to see a few different dates. Y a lo que nos referíamos a eso es cuando ustedes firmen algún contrato de comercial, van a ver varias fechas en el contrato. And what you may see is a lease commencement date,
a rent commencement date. Ok, y los tres fechas que normalmente van a ver son de cuando comenzaron el acuerdo, cuando una fecha de cuando tomaron posesión del lugar, y otra fecha de cuando comenzó la renta. So one thing, a lease commencement date is when your lease starts. Possession date is when you are able to go in and actually take possession of the premises. Una fecha de cuando comenzó es del día que firman el contrato y la fecha de posesión es el día que ustedes empiezan a usar el lugar. And typically what you'll see is the lease commencement date and the possession date are generally the same, but your rent commencement, which is when your rent starts, may be a couple months after you've already been in the space. Ok, y lo que normalmente se ve es que la fecha de cuando comienza el acuerdo y la fecha de posesión cuando ustedes están ocupando el lugar, son normalmente iguales esas fechas. Lo que es diferente a veces son las fechas de la renta y normalmente hay veces esa fecha es unos meses después de cuando ustedes están ya ocupando el lugar. And that's because of the rent abatement. So this is something you can pre-negotiate, that if you, for example, sign a 5-year lease, that you get 3 months free rent in the beginning. Y eso es por el rent abatement que ella mencionó, que esto se puede a veces negociar antes de entrar en contrato con el dueño. Ustedes tal vez puedan negociar que reciban 3 meses gratis de la renta y por eso a veces la fecha de la renta es unos meses después. And it's important here that to have terms where, for example, if your landlord cannot deliver the property to you in time by the possession date, that you have some options. Y hay algunos términos en los que ustedes se pueden enfocar también y ver y negociar por ejemplo, si la fecha cuando el dueño les tiene que entregar la propiedad, si no está lista, ustedes en ese momento tienen opciones. And those options can include your ability to terminate the lease agreement. It could include, a later rent start date. Ok, y sus opciones, si ese es el caso, por ejemplo, que el dueño no les tenga la propiedad lista en la fecha que acordaron, ustedes tendrán la opción de pueden terminar el contrato y decir que ya no quieren seguir el contrato o negociar para que la renta empiece unos meses después. Or it could include having a term that the landlord will cover any costs that you incur as a business owner because of their delay to provide you possession. O también al igual puede incluir algún término que diga que el dueño de la propiedad se haga cargo de cualquier costo que ustedes como inquilinos acumulen por él no entregar la propiedad a la fecha acordada. Ustedes pueden incluir que él se haga responsable de esos costos. And the one important thing to note is if you did get free rent and throughout the term of your lease, you default on your lease and you don't fix that default, that free rent then becomes due. Ok, y alguna otra cosa que tienen que notar importante es, por ejemplo, si por alguna razón reciban renta gratis, como al principio de su contrato o como sean los términos, si ustedes por cualquier motivo no cumplen con los términos del contrato, entonces el dueño puede cobrarles por esos meses gratis de renta que les ofrecieron. Another term that's going to be important is you are going to have what's called a permitted use in your lease. And what the permitted use is what your business can do. So for example, what type of business you are. Are you a restaurant? Are you a retail store? Are you a studio?
Sí, y algunos otros, algún otro término que tienen que anotar es algo que se llama permitted use, y eso significa que el dueño puede decidir, dependiendo en qué sea, qué es lo que sea su negocio, ya sea un restaurante, vendan productos o cualquier cosa que sea su negocio, el dueño puede poner algunos términos de qué permite y qué no permite. And the permitted use is different from what's called an exclusive use. Y el permitted use es diferente a lo que normalmente es exclusivo. And what exclusive use is the landlord is agreeing to not rent to a business that will provide the same products and services as yours in, let's say, the same complex. Y lo que este uso exclusivo es que el dueño puede negarse a permitir que su negocio, si su negocio es igual a lo que el dueño ofrece, tal vez no se permita en el mismo lugar. And so for one thing you want to make sure of is that the exclusive use actually is not so narrow that it is to your detriment. Y lo que tienen que asegurarse es que el uso exclusivo no sea, no haya reglas de uso en donde les vaya a causar problemas después. And so, for example, I'll use coffee as an example. Vamos a usar, por ejemplo, el café. So you could be a restaurant, and as part of your menu, you offer coffee as a beverage. However, there may be, let's say, a large, a Starbucks also in the same complex. If the landlord agrees as part of their lease to Starbucks that no other tenant can sell coffee, then you can't have coffee on your menu. You'll have to take that off. So it can be to your detriment. Y por ejemplo, a lo que nos referimos con este uso exclusivo es si su negocio se trata de ser un restaurante o de vender comida. Si usted en su menú quiere incluir la venta de café, pero el dueño en su contrato que tiene en el lugar, acordó que si hay un Starbucks cerca de allí, ellos hayan podido acordar de que no en el lugar que ustedes van a alquilar no se puede hacer la venta de café porque ya hay un negocio más grande de eso. Así que eso es lo que hablamos de uso exclusivo, donde les puedan limitar ciertas cosas a su negocio. And another important term that you're going to want to include is called an option to renew. Y otro término importante que van a querer anotar es se llama la opción a renovar. And what that is if you sign, let's say, a 2-year lease, then you want to make sure your lease has, excuse me, you want to make sure that your lease has the option for you to renew for another 2 years, so you don't have to move, which can be very expensive, especially if you've done improvements. Okay, so esto es importante que en su arrendamiento haya la opción de que si usted gusta al que se le termine a la fecha cuando se le termine su arrendamiento con este lugar, pueda tener la opción de renovar si usted quiere por otros 2 años. And usually your landlord will grant you that option as long as you are not in default of your lease. Y mientras usted siga los términos de su acuerdo, normalmente el dueño del lugar le dará esa opción. And I know we're a little short on time, so I am going to touch on a few areas that I think are important. We may not get to all of them, but one thing that you will want to talk about and include in there is any sort of, just 1 second, I'm not sure what my PowerPoint is doing. Here we go. You'll want to talk about assignment and subletting and termination clauses.
Ok, y estamos un poco, se nos está acabando el tiempo, pero queremos tomar, que ustedes tomen nota de algunos términos, y algunos de estos términos son terminando el acuerdo, y ahorita va a platicar ella sobre esos. And with assignment and subletting, most leases will say the standard language is that you as a tenant cannot assign your lease to another tenant without permission of your landlord. Y algún término también que quiere, de lo que quiere hablar ella es de assigning y subletting, es que ustedes, si ustedes tienen ese término en su contrato, significa que ustedes, por ejemplo, no le pueden asignar su contrato a alguien más sin autorización del dueño, y al igual no le pueden rentar la propiedad a alguien más sin la autorización del dueño. So for example, you're in a 4-year lease and you're 2 years into the lease and your business is not doing well or something like COVID happens. So, por ejemplo, ustedes están en un acuerdo comercial por 4 años y ya tienen 2 años en su negocio, y algo, por ejemplo, como COVID pasa, entonces allí ya va a hablar de las opciones que tienen. So you're still responsible for the full 4 years of your lease agreement, but you want to make sure you allow yourself the option to maybe find a different business or a different tenant that can take over your lease agreement. So, por ejemplo, ustedes, si están en este contrato por 4 años y a los 2 años de estar en este contrato y de estar corriendo su negocio, por cualquier razón o motivo no puedan seguir con su negocio, se deben de asegurar de que en su contrato que firmen tenga esta opción donde los deje a ustedes asignarle el arrendamiento a alguien más, o agarrar ustedes a algún otro inquilino que se haga cargo de este contrato hasta que los 4 años se venzan, para que ustedes se puedan, para que ustedes no tengan que estar atados por los 4 años si no es posible. And then also what's going to be important is you review any sort of landlord termination provision that is in your lease agreement. Y también ellos tienen que ver cualquier provisión que haya en el acuerdo. Now, here's the thing with lease agreements. Commercial lease agreements can all be very different depending on the size of the building, the type of landlord. And so it's very important that you review these terms individually versus just, and oftentimes they're very long. So it's important that you kind of individually review each of these terms. Los acuerdos comerciales son muy diferentes, todo depende en el edificio donde ustedes vayan a alquilar o del dueño, así que es muy importante que al firmar alguno de esos contratos lo revisen muy bien, especialmente porque estos tipos de contratos suelen ser muy largos. So for example, for a termination clause, most lease agreements will say that if your landlord sells their building, the new landlord inherits your lease agreement, and they have to follow all the terms and conditions. So, por ejemplo, como un término de cómo usted puede terminar su contrato, aunque el dueño del lugar venda la propiedad, en la mayoría de acuerdos comerciales, el nuevo dueño los ingiere a ustedes, y el nuevo dueño aún tiene que seguir el contrato anterior que tenían ustedes con el dueño. However, I have seen leases that say that if the landlord sells the building, the landlord has the right to terminate your lease early. Pero también ha visto ella acuerdos donde dice que si el dueño decide vender el lugar, el dueño tiene el derecho de terminar su acuerdo con ellos temprano.
If that happens, oftentimes the landlord will be required to provide you advance notice, like 6 to 9 months advance notice, but you still then will have to move your business, which is very expensive to do. Sí, y si eso llegara a pasar donde el dueño tiene que vender su negocio y les termina su contrato temprano, el dueño aún así les tiene que dar de 6 a 9 meses de aviso a ustedes para que muevan su negocio, pero aún así con ese anticipio de tiempo es muy difícil mover un negocio tan rápidamente. And one thing you could negotiate for is if your landlord does have the right to terminate your lease, you could negotiate for them to pay relocation expenses for you. Y alguna cosa que ustedes pueden negociar es si el dueño puede terminar el contrato temprano antes de que se les venza, ustedes pueden negociar de que el dueño pague los gastos que ustedes van a inquirir para relocarlos en algún otro lugar. Now, a lot of landlords probably won't go for that, but you may be able to negotiate some sort of break in rent. So let's say, 6 months or 9 months free rent from the time they provide you notice that they're going to sell the building. Y aunque muchos dueños no están de acuerdo con pagar los costos para que ustedes muevan su negocio, hay otras opciones que ustedes al igual pueden negociar sobre que el dueño los deje libres de tener que pagar renta desde el día que él les avisó que les iba a terminar el contrato. Así que ya no pueden negociar no pagar renta por esos 6 o 9 meses. And let's say a landlord terminates your lease or you default on another provision of your lease. So you fail to pay rent or any other obligations that you owe under the lease agreement. Y también puede haber otras cosas como por ejemplo si su dueño no les termina el acuerdo o ustedes quebran algún término del acuerdo donde no cumplen, entonces hay otras cosas, otras opciones. And in that case, a landlord can't just come in and take over the space. They have to go through a legal court process called the unlawful detainer or eviction process. Y por ejemplo, si ustedes rompen algún acuerdo que tenían en el contrato, el dueño del lugar no puede entrar a su negocio y de un día a otro sacarlos. Tienen que ir por un proceso legal y ese proceso legal se llama unlawful detainer or eviction para sacarlos legalmente, pero no puede ser tan rápidamente que un dueño entre y los saque de un día a otro. And so that process requires that your landlord provide you with a notice of default. And if you have not cured or fixed the default, then they're required to file a lawsuit and get a court order before they remove you from the property. Y ese proceso primeramente comienza con el dueño entregándoles un aviso de que ustedes han rompido algún término de su contrato y les da la opción de que ustedes corrijan eso, y ya si ustedes no corrigen eso, entonces ya el dueño tendrá que empezar una demanda contra ustedes y obtener una orden de la corte para sacarlos legalmente. And you don't want it to get to that point of court because a landlord in Washington is allowed to get 2.5 times the amount that you owed. So for example, if you owed $20,000, they can get a judgment for 2.5 times that along with their attorney's fees in court. Y ustedes como inquilinos de algún lugar comercial, quisieran, si pueden, prevenir que esto llegue a la corte o a alguna demanda,
porque, por ejemplo, si un dueño tiene que legalmente sacarlos del lugar donde están, entonces también el dueño tiene la opción y tiene el derecho de cobrarles al doble de renta que deban. Por ejemplo, si se debe $20,000 de renta, ustedes tendrán que pagarle el doble de eso, o doble y medio de eso, de ese dinero, y también van a tener que pagar los costos que los dueños han acumulado de un abogado. Now this next slide, you know, these are just some terms that you'll want to pay attention to, and in the essence of time, I'm not going to go through all of them, but these are some things that you're going to want to pay special attention to in your lease agreement. The one thing I will touch on for repairs and modifications to the property while you are leasing it, you want to make sure that you have the ability to make minor repairs without getting permission from the landlord every single time. Ok, so algunos otros términos que vamos a mencionar ahorita, ella va a platicar sobre ellos, pero algo que ella quiere que ustedes sepan es que quiere que ustedes se aseguren que en el contrato los permita, el dueño o el contrato permita que, por ejemplo, si hay algunas reparaciones que se ocupan hacer al lugar, ustedes tengan el derecho de hacer esas reparaciones sin tener que estar pidiendo permiso del dueño cada vez que ocupen reparar algo. So for example, as long as the repair does not affect, you know, the plumbing, the air conditioning, electrical, those are things that you want to negotiate that you can be allowed to do while you're occupying the space. So, mientras estén ocupando el lugar, lo que ustedes quieren asegurarse es que su contrato los permita, que los permita hacer cualquier reparación que ustedes quieran hacer al lugar, mientras tanto que no sea algo de la tubería o del aire acondicionado o de electricidad. Ustedes pueden hacer cualquier reparación que sea necesaria sin el permiso del dueño, pero tienen ustedes que negociar esos términos con él. And lastly, you know, you will want to make sure, of course, that your signage and you negotiate all of those things while you are in the beginning stages with your tenant. So you know, I'm sorry, with your landlord. So you know exactly what you can and can't do with regards to the building. Sí, y esos términos se tienen que platicar y negociar con el dueño mucho antes de firmar el contrato, al igual como el sign que tienen afuera y cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad. Todos esos términos se tienen que negociar antes del contrato. And we're very close to being done. So I'll touch on a few just important provisions. You will want to make sure you pay attention to the tenant default provisions and the landlord default provisions in your lease. Ok, so ya casi acabamos, pero ella quiere asegurarse que más que todo en algún contrato siempre vean las provisiones que hay en gran caso de que el inquilino o el dueño rompa algún acuerdo o término del contrato. And a tenant default, it's just, it isn't just you not paying rent as a tenant. It could be you know, if there is a non-monetary obligation. So for example, you violated the signage provision, or if a tenant ends up filing for bankruptcy, or if the tenant doesn't keep their business open the hours that they are supposed to, or that they agreed to. So, algunas de las cosas que tienen que tomar en mente es cuando firmen el contrato, ver qué consecuencias o qué hay si en gran caso ustedes no siguen las reglas del contrato cuando se llega a poner su sign de su negocio, o por ejemplo si ustedes se encuentran en una situación de dificultad y que tengan que hacer
bankruptcy, entonces, o por ejemplo, que ustedes no cumplan con alguna otra cosa, ver esos términos para ver de qué forma es que el dueño puede venir atrás de ustedes. Now, most leases don't have a landlord default provision, and that's not surprising, but you may want to pay attention to if a landlord does default on a provision, how long they have to fix that default. Muchos acuerdos de arrendamiento no tienen consecuencias en gran caso de que el dueño rompa con algún acuerdo del arrendamiento, pero por eso ustedes se tienen que asegurar que qué pasaría o cuánto tiempo tendría el dueño para corregir algún término que haya incumplido. Así que para que ustedes sepan al igual lo del inquilino y lo del dueño, qué es lo que se requiere. And what I'll just say about the destruction and condemnation provisions is that you want to pay attention to what your landlord is required to do if, let's say, the property is destroyed by an earthquake. Are they required to rebuild? So that's just something to pay attention to. La destrucción, lo único que ella quiere es que ustedes tomen en cuenta es que al firmar un contrato, en el contrato, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, si hay un temblor y el lugar se destruye, quieren asegurarse qué es lo que incluye en el contrato sobre esto para ver si el dueño está requerido a reparar todo el edificio o cuáles son sus obligaciones en gran caso de que algo como así pase. And the last two provisions, so all leases will require you to carry insurance for the property. And the one thing I advise all my clients in this is just to hand over that insurance provision to your insurance broker, because they will best know what kind of insurance you need. And you always will have to name your landlord as an additional insured under that policy. Y otra cosa sobre la aseguranza para el lugar de negocio, todos los acuerdos de arrendamiento requieren que haya una aseguranza. Lo que ella siempre les aconseja a sus clientes de ella son que agarren esa provisión de la aseguranza del contrato que tengan y se los entreguen a su agente con el que van a agarrar la aseguranza y dejar que ellos les recomienden la mejor aseguranza para para la provisión que tenga en el contrato, y siempre al dueño de la propiedad va a ser va a estar asegurado por la aseguranza como una tercera parte. And the last thing I'll touch on that has come up a lot since COVID is what's called force majeure. Lo último que va a notar ella es algo que ha pasado ahora por parte de COVID y se llama force majeure. And we're going to be seeing this more in more and more leases because of what we've all been going through over the last year. Y este término lo vamos a empezar a ver en más y más contratos por lo que hemos estado pasando ahora con esta pandemia. And what force majeure is where it excuses either the landlord or the tenant's performance under the lease agreement, or it gives you more time to perform an obligation you have under the lease agreement. Y lo que este término asegura es que les da flexibilidad al dueño y al inquilino para que llegue a correr su negocio en persona, como para que haga su negocio en persona, dependiendo a las circunstancias. And that only happens when a party's performance is prevented due to circumstances beyond your control. So let's say, an act of war, an act of God, or a once in 100-year pandemic.
Sí, y eso es más, es que todo les ayuda para, por ejemplo, si no pueden llegar a su negocio o abrir su negocio por una pandemia o una guerra, lo que sea, este término los protege y les da chance de no estar presente para seguir corriendo su negocio. But the most important thing to note is that it usually does not ever include your obligation to pay rent. So that is always going to remain. Ok, y una cosa que tienen que anotar es que por cualquier circunstancia que el dueño no pueda controlar y que usted no puede estar presente para correr su negocio, normalmente no los va a perdonar de que no se pague la renta se va a tener que seguir pagando aunque ustedes estén presentes o no estén presentes. But it may include things like your hours of operation. Let's say because there is an order from the governor that businesses have to be shut down. So under your lease, you may not be required to then stay open, 9 to 5, like it says, and that you're not in default of your lease because of force majeure. So esto más que todo los protege, especialmente, por ejemplo, que el gobernador dé una orden de que los negocios tienen que cerrar, pero bajo el contrato que ustedes tienen, les obliga a estar abiertos de 9 a 5. Ese término los protege para que no rompan el contrato que tienen de estar abiertos de 9 a 5 por esta circunstancia. So I did skip over some slides, but we actually covered a lot of this already. And I know we are well over our time, but if anybody has any questions, I'm happy to answer them now, or you're happy to reach out to me, and I've included my contact information as well. So, sí nos skipeamos algunas páginas, pero cubrimos todo lo básico sobre los acuerdos comerciales. Y aquí ella ha dejado su información para que la contacten en gran caso que tengan preguntas. Al igual, si ahorita tienen preguntas, las pueden hacer y ella se las puede contestar. And feel free, you can unmute yourself if you have a question for Rich or for Synthia. Maybe not. Okay. Well, thank you, Rich. Thank you, Synthia, and Yaditza for the wonderful presentation in details. This was recorded, so I'll be sending an email in the next day or so in case you want to revisit any terms or any bits of information. And again, our contact information is there with the city. Thank you for joining us. And thank you again, Rich, Synthia, and Yaditza for the wonderful presentation today. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you.